Parte 2. La influencia del hogar. Prédica 966. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, muchísimas gracias, hermana Marta. De Deuteronomio 6, versículo 4, leo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es lo que se conoce con el nombre de la Shema. Se recitaba 2 veces cada día dentro de los hogares judíos, en la mañana y en la tarde. Y la Shema sencillamente es escucha, escucha. Ha sido considerado justamente este pasaje de la Escritura, que incluye no solamente el versículo 4, sino también el 5, el 6, 7, 8 y 9, como responsable de la funcionalidad de los hogares judíos aún al presente. Pareciera como si la cultura judía tenía como fundamento principal transmitir a cada hijo el hecho de amar a Dios con todo el corazón. Vamos a leer esos versículos y procedemos a orar y a entrar en materia. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas son disposiciones que velan por la protección y la integridad de la familia. Vamos a orar, hermanos queridos. Amoroso Señor y Padre nuestro, gracias te damos por este nuevo día. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por las pautas, recomendaciones en ella escritas. Y gracias por tu paciencia y tu longanimidad hacia nosotros. Permítenos aprovechar no solamente de manera debida este momento que tú nos concedes para compartir, interactuar, aleccionarnos, reflexionar a partir de tu palabra, sino también aprovechar el corto tiempo de gracia que nos queda. Ayúdanos a elevar nuestro rostro al cielo, a abrir nuestro corazón a las influencias divinas y a gemir y clamar entre el pórtico y el altar por nosotros, nuestros hogares, nuestros hijos y lógicamente por nuestra iglesia. Perdona nuestros pecados, amado Señor, y te suplicamos que vengas, nos enseñes y te quedes en nuestro corazón, porque hemos entendido que la vida tiene sentido solamente si la vivimos a tu lado. Así que quédate aquí y háblanos en esta mañana, aconséjanos, consuélanos, esperánzanos, danos tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Hermanos, ¿qué es eso de la consagración? Porque Elena White registró en una declaración que debería todavía hablarnos a nosotros, ¿no? Si los padres quieren ver un estado de cosas distinto dentro del hogar, conságrense primero ellos a Dios. Uno podría discutir mucho este punto, pero yo solamente quiero remitir a los presentes para que vuelvan a leer lo que es el pasaje de Deuteronomio 6, conocido como la Shema. El escucha, oye, Israel, oye, escucha, escucha, Israel, tanto que depende de eso, escucha. Ojalá le pongan a eso la acentuación de manera, hermanos, que la negligencia, pues,
al tratar de cumplir con esas responsabilidades paternas dentro del hogar, uno de los aspectos en los cuales se muestra es justamente entregar su responsabilidad a terceros. No, son los padres que por sus diferentes ocupaciones fuera del ambiente familiar, pues entonces entregan a sus hijos al cuidado de otros. Y algunos que han hecho estudios cuidadosos al respecto, ¿no? Lo que tiene que ver con el carácter, la personalidad, la identidad y todas estas cosas que tienen que ver con la formación de los individuos, y en este caso de los hijos, sostienen que esas criaturas queda en el corazón de ellos muy matizado no solamente el desarrollar también experiencias tipo negligenciales, ¿no? Tornándose descuidados y hasta agresivos, pero también hay dentro de su corazón algo que se mueve, que es difícil uno verlo en primera instancia. Se consideran carentes de valor. La negligencia en este aspecto. El doctor Standish, en la página 176 del libro Solución Divina, dice lo siguiente, y voy a comparar eso con una declaración del capítulo que estamos estudiando. Dice él: nos enfrentamos a la situación donde muchos niños jóvenes no tienen el privilegio de la compañía constante de una madre durante el día. La complejidad de la sociedad, la búsqueda de conveniencias modernas, significa que frecuentemente ambos padres estén trabajando. Sin embargo, hay muchos que estarían de acuerdo con la opinión del doctor Salk, dice él, o dicen los autores. Preferiría ver que la gente no tenga hijos del todo a que dejen a los infantes en un centro de cuidado diario. Trascendental es el asunto, ¿no? Y los autores continúan. No cabe duda que bajo casi todas las circunstancias, la madre está mejor capacitada para cuidar de sus niños en los tempranos años formativos, y esta responsabilidad dada por Dios no debería, excepto bajo las circunstancias más apremiantes, ser colocada en las manos de otra persona. Sería mucho mejor tener menos de las llamadas comodidades de esta vida, que un niño esté sin su madre por largos periodos del día. Eso lo sostienen el doctor Standish, los doctores Standish. Si nosotros queremos tener hijos con esquemas firmes de carácter, las declaraciones de este capítulo, pertinentes a lo que acabo de compartir allí, de los doctores Standish, se ve reforzado por lo que de alguna manera dice la señora White. Vamos a mirarlo aquí en el Ministerio de Curación. La primera página del capítulo, hermanos. Página 301. Dice: en vez de despedir a sus hijos para no verse molestada por el ruido que producen, ni por sus menudas demandas, pues aconseja que la madre debería ser muy creativa y entonces idear entretenimientos o labores fáciles que mantengan ocupadas las activas manos e inteligencias. Esto ya de por sí nos está hablando a nosotros del compromiso de esta madre y del empleo del tiempo necesario para que se puedan ejecutar este tipo de cosas en favor de lógicamente, de la formación de su hijo. Y en la página
302, página siguiente, dice de la siguiente manera, bajo el subtítulo de requieren atención constante. Dice, no hay que descuidar a los niños. Recargadas con muchos cuidados, las madres consideran a veces que no pueden dedicar tiempo alguno para enseñar con paciencia a sus pequeñuelos y demostrarles amor y simpatía. Recuerden, empero, que si los hijos no encuentran en sus padres ni en el hogar la satisfacción de su deseo de simpatía y de compañerismo, lo buscarán en otra parte donde tal vez peligren su espíritu y su carácter. La educación de los hijos establece demandas sólidas y concretas con respecto a la participación de los progenitores, no en el sentido ni en el carácter de negligencia que los deja al cuidado de otros, no, hermanos, sino padres enteramente participativos, porque la idea y la figura se está moviendo de esta manera, desde un padre negligente, desde un padre negligente hasta un padre permisivo que incurre en la desgracia de sobreproteger a los hijos, tornándolos entonces inseguros y con una autoestima muy baja, que llegan a la conclusión que no pueden hacer nada solos. Ese es otro aspecto en el cual tenemos que cuidarnos, y pasa también por la figura o la idea de padres que son enteramente coercitivos, que imponen su autoridad, que sus puntos de vista son inamovibles y no hay ningún margen de flexibilidad para los mismos. La negligencia, la permisividad, el autoritarismo y la coerción, la imposición compulsiva pueden ocasionar un daño tremendo en los esquemas de carácter de nuestros hijos. Entonces aquí se demanda, este capítulo así lo está enseñando, hermanos, tuvimos que haberlo visto, que los padres sean participativos, que les dediquen tiempo. Y lo primero que acabo de leer es con respecto a la madre, pero con respecto al padre, 303, mire la figura, cómo se va constituyendo. Página 303. Los hijos buscan sostén y dirección en el padre. ¿Quién necesita tener un concepto correcto de la vida y de las influencias y de las compañías que deben rodear a su familia? Yo quiero insistir en algo que sostuve en la primera parte de este capítulo. Ahora veo con mayor claridad, con una claridad casi meridiana, la responsabilidad que tenemos al aconsejar para que otros conformen hogares e instituciones de esta índole. Cada vez veo más claro por qué a temprana edad esto no puede ser, no hay madurez, no hay sentido de participación, no hay responsabilidad, no hay comprensión de roles y de desempeño ni aceptación de los mismos. Más bien las mentes jóvenes pueden destacarse por su frivolidad, por su displicencia y por su falta de madurez y de seriedad para enfrentar cada una de las cosas que en calidad de deberes le llegan. ¿Qué discernimiento va a tener? Yo pienso que cuando haya excepciones para esa regla, la regla hay que respetarla y observarla. Así que Elena White está diciendo aquí que los hijos buscan sostén, dirección en el padre, quien necesita tener un concepto correcto de la vida y de las influencias y compañías que han de rodear a la familia. Y ante todo, dice ella, deberían ser dirigidos por el amor y el temor de Dios al Padre, ¿no? Y por la enseñanza de la palabra divina para poder encaminar los pasos de sus hijos por la buena
senda. Padres participativos. Esto es lo que me está enseñando este capítulo. Este capítulo me está diciendo a mí, repito, que ese aspecto moral del individuo es solamente posible dentro de un hogar equilibrado, maduro, donde padres que participan, en verdad, de una manera concienzuda, generan un ambiente familiar propicio para que el desarrollo de los hijos, el comportamiento, las conductas, la formación del temperamento y de la personalidad se encuentren todos dentro de ese marco de referencia o de ese esquema de una firmeza de carácter. Es lo que nosotros podríamos en este momento llamarle entonces o reconocerlo como la identidad. La identidad, mis apreciados hermanos. Estoy consiguiendo aquí justamente algunos de los puntos más interesantes que en este sentido los ha vertido un doctor adventista. Permítanme trasladarles un poco lo que él dice. Oigan esto. Los padres, dice él, tienen el papel primordial en la adquisición de la identidad. Pues desde la más tierna infancia, ellos serán y son las figuras, oigan eso, las figuras que ayudan a configurar el mundo interno de esas personitas. Van a determinar gran parte de los modelos de la vida y pasan de unos a otros los ideales de cultura en la cual el muchacho nace y crece. Y un poco más abajo sostiene esto. De modo que cuando los padres o las madres están ausentes, ustedes permítanme que sea reiterativo en este sentido. Cuando los padres o las madres están ausentes, omisos, o simplemente no cumplen con sus responsabilidades sociofamiliares, van deteriorando el ego de sus hijos. Faltan para ayudar a completar esa estructura fundamental que es la identidad. Todavía los hijos muchas veces no se identifican con los padres, por el contrario, terminarán rebelándose contra ellos, como hablábamos en la grabación número 1 de este capítulo, desconociendo la autoridad, ¿no? Entonces aquí dice rebelándose contra ellos, rechazando su dominio, sus valores y orientaciones sobre particularidades de la vida. Este rechazo es necesario para, qué doloroso esto, hermanos, separar su identidad de la de sus padres y de la necesidad desesperada de participar de un grupo social. Bueno, ahora que tenemos estos problemas con la cuestión esta del género, ¿no? Y la identidad con respecto al género, cómo se nos fue de la mano el asunto, cómo se disolvió en la sociedad moderna esa figura también, y todo ese boom publicitario que nos está afectando, yo pienso que mayor debería ser el clamor que llega hasta las instancias de aquellos que en calidad de contrayentes hoy por hoy de futuros padres deberían analizar muy bien primero su establecimiento del nexo conyugal y segundo su participación y su desempeño en la eventualidad de que se susciten los hijos. Unos padres, hermanos inmaduros, no podrán entonces sino contribuir a todo este colapso, puede ser. Pero unos padres participativos son un apoyo emotivo para sus hijos. Tratan de expresar el amor de alguna manera y eso genera una seguridad en ellos. A mí sí que me genera seguridad, a mí, hermanos,
un hombre ya hecho y maduro. Me genera mucha seguridad cuando yo leo en la Escritura, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si yo leo eso en la madrugada, si yo leo eso después de haber orado, si leo eso sediento y ansioso de encontrar alguna voz del Padre Celestial, la consecuencia lógica es que soy empujado a las actividades del mismo con la seguridad de que tengo un Padre. Y que tal como en el antiguo Israel, cuando la columna se mueve, yo debo avanzar. Cuando la columna se detiene, yo debo permanecer. Y esto me permitiría a mí, dentro de mi estructura mental y dentro del esquema de la formación de mi carácter, desarrollar un vínculo tan fuerte, una dependencia tan íntima, tipo placenta o cordón umbilical, al punto de que yo no sepa hacer nada sin él. Sin ir a deteriorar esta figura, los padres participativos, reitero, entonces generarán condiciones óptimas dentro del hogar, pero sabrán discernir las oportunidades aquellas en las cuales, dice Elena White, los hijitos deben permanecer solos, sin el padre, y acostumbrarse entonces a actuar como si estuvieran en su presencia. Resolver sus problemitas sin el auxilio de ellos para no hacerlos tan dependientes en este sentido, como sobreprotegidos, ¿no? Y asimismo cuando tienen sus chascos, sus fracasos y sus frustraciones, necesariamente tendrían que generar y crear algunas respuestas y soluciones que sean verdaderamente apropiadas para la problemática, muy a tono de la etapa y de ese momento del desarrollo en el cual ellos se encuentran. En la página 302 sostiene la pluma inspirada: las madres deben educar a sus hijos de modo que no se apoyen siempre en los demás ni piensen únicamente en sí mismos. Entonces, estando ella presente, no deben inducirlos a creer que todo debe girar en derredor suyo. Algunos padres dedican mucho tiempo y atención a jugar con sus hijos, pero, aquí está, pero, los niños deben aprender también a jugar solos, a ejercitar su ingenio y habilidad. De ese modo sabrán contentarse con placeres sencillos. Y yo estudiando y analizando un poco esta situación, siempre tengo que llegar a la conclusión, esos espacios naturales que se abren a manera de texto, ¿no? De libro de texto, esos espacios donde Dios se revela, sí que desarrolla la creatividad de los niños, sí que desarrolla ese grado de independencia, pero no de los padres, sino aprender a encontrarle soluciones a sus diferentes situaciones, a las situaciones típicas de su vida. Y sí que, conforme a lo que aquí está escrito, se contentan con las cosas sencillas. Una vez leía a un autor adventista: si sacas a tus hijos al campo, allí generalmente no hay permanentemente un no o una prohibición ante los pedidos y permisos que ellos te establecen, porque el ambiente es completamente natural y tan sano que no corren ningún riesgo en desempeñarse allí. Así que las constantes negativas que se levantan en otros sitios pueden ser bastante contrarrestados si trasladáramos nuestros hogares a esos lugares. Luego sigue diciendo ella aquí: debe enseñárseles a soportar valientemente sus pequeños desengaños y pruebas. En vez de hacerles reparar en el menor dolorcillo, distráigaseles la atención y enséñeseles a pasar por alto leves contratiempos y penas. Procúrese sugerirles
medios de aprender a ser atentos para con los demás. De manera que todo esto dentro del equilibrio que tiene, pues propone la participación de los padres, pero también como ese discernimiento para entender cuándo pueden hacerlo ellos solos y en qué momento hacerlos con otros pequeños. Ella sostiene en otros trazos de las muchas palabras que vertió, que en ese caso sería mejor que los amigos vengan al hogar y no al contrario, porque ahí la madre puede ejercer entonces un cuidado. Primer aspecto dentro de esa participación de los padres, o tal vez el segundo. Voy a uno más, mis hermanos. Identificación con sus ocupaciones pueriles. Entonces aquí dice en la página 301, la madre no herirá el corazón sensible de su hijo tratando con indiferencia asuntos que si bien son baladíes para ella, no tienen importancia, ¿no? Parecieran como tópicos. Sin embargo, tienen una gran importancia para sus hijos. No se les olvide, hermanos, generar el ambiente propicio. Desarrollar los padres la capacidad de controlar las conductas de sus niños, que obedezcan y que respeten los límites, es verdad, pero también tener esa cierta sensibilidad, ¿no? Para que esas cosas que son de menor importancia para una mente madura, entendamos que para ellos es verdaderamente superlativo. Así que dice que si para la madre eso es baladí, para el niño tiene gran importancia. La simpatía y la aprobación de la madre al niño le es preciosa. Una mirada de aprobación, una palabra de aliento o encomio, sería en sus corazones como rayos de sol que muchas veces harán feliz el día entero. Noten ustedes que se nos invita a uno a la participación de los padres, desafiando la negligencia, la permisividad y también la coerción, ¿no? Entonces un compromiso y una participación con un tiempo de calidad. 2, respetar también esos ciertos espacios pueriles y de los niños, donde ellos aprenderán a resolver sus cosas, a generar ideas y a participar también de los pequeños chascos que la vida les entrega. 3, condescender tanto, y no sería una condescendencia, al punto de que esas ocupaciones y juegos pueriles, que aparentemente son insignificantes para nosotros, pues para ellos no lo sea así. Y más abajo en esa página 301, dice el último párrafo, la primera línea. Me gusta mucho eso. Identificándose tanto con los sentimientos de sus hijos y dirigiendo sus diversiones y ocupaciones, la madre se ganará su confianza y le será más fácil corregir los malos hábitos que tengan o contrarrestar sus manifestaciones de egoísmo o de ira. Luego dice una palabra de advertencia o de reprobación, dicha en el momento oportuno, será de gran valor. Luego habla de un amor paciente y vigilante para encaminarlos a esa mente inteligente en la debida dirección. Me gusta mucho. Identidad con él. Identidad con él. Muchas veces la brecha generacional que se ha abierto nos hace cometer unos errores tremendos. Por ejemplo, yo tengo la tendencia de irme a la cama a temprana hora, pero al hijo no le gusta. Tú eres joven. Para mí, cuando ya el día está declinando y está muriendo en oportunidades activas y activistas, él puede que tenga el argumento de que la noche es joven. Y muchas veces he sentido de parte de ellos que me reclaman estar presente en el espacio, por ejemplo, de la cocina, cuando se sienta él a cenar, y en ese momento, pues, que de pronto les hace tomar un tiempo que los puede trasladar hasta una hora que para mí puede ser preciosa en el sueño, y les digo sinceramente que me ha costado un gran trabajo, pero por momentos me toca que aplicar
como cierta flexibilidad al asunto, aun cuando quisiera más bien, y la naturaleza me pide, estar en otra tónica. Una brecha generacional que se abre. Son diversos tipos de actividades que la naturaleza humana nos propone en las diferentes etapas de nuestro desarrollo. En ellos bulle una gran energía, en nosotros declina. Por esa razón, yo creo, hermanos, que los hijos no deberían tenerse cuando ya uno está muy adentrado en años. Puede ser eso un arma de doble filo y puede ser contraproducente. Ya uno cuando está viejo, ¿quién se inclina a jugar carros con los niños? ¿Qué madre quiere jugar a las muñecas con ellos? Eso le parece verdaderamente pues sin trascendencia ni valor. Entonces Elena White no está hablándonos en esos aspectos, reitero, de identidad, de autoestima, de desafío de la autoridad, de rechazar el legado religioso, de identificarse con la rebeldía, de que esto contribuye al auge de la violencia y a que ellos recalen en grupos delictivos si es que cometemos errores. No está hablando de todo eso, pero está presentando el mensaje desde dos puntos de vista: uno, muy positivo, y dos, muy elemental, como para que no se nos haga esto tan grandioso que lleguemos a la conclusión, yo no puedo hacerlo. Otro aspecto dentro del mismo es el que tiene que ver con la disciplina. Entonces el tiempo para velar, ¿no? Para velar por ellos y para monitorear su desarrollo, en aras de fortalecer lo bueno, ¿no? Retroalimentarlo y estimularlo, pero corregir, encuentra las siguientes ponencias aquí en su libro. De la página 201, dice: la madre se ganará la confianza cuando se identifica con el hijo. Voy a repetir ese párrafo, me parece extraordinario, es de los que más me ha gustado aquí en este capítulo. Entonces, al ganarse su confianza, que me preguntaban en estos días cómo ganar la voluntad, aquí está diciendo, identifícate con él. Entonces la madre se ganará la confianza y así le será más fácil corregir los malos hábitos que tengan o contrarrestar sus manifestaciones egoístas y de ira. Luego dice una palabra de advertencia o de reprobación dicha en un momento oportuno, será entonces de gran valor. Entonces aquí en este caso, los padres participativos construirán una relación que edifique al niño, así tengan que hacerlo en medio de la disciplina que hay que implementar. ¿Cómo hacer para desarrollar y levantar relaciones constructivas y no métodos de disciplina que destruyan? En medio de los problemas que viven los niños, entonces, que no terminen también por sentirse destruidos por el padre. Y a este aspecto debemos prestarle mucha atención. Con respecto a lo del padre, dice que la página 303, hablando acerca de Abraham, dice que en la casa del patriarca no habría descuido culpable en cuanto a reprimir el mal. Tampoco se verían favoritismos débiles, imprudentes o indulgentes, ni se sacrificarían las convicciones respecto al deber en atención a afectos equivocados. Y más abajo dice, hay que refrenar los malos deseos de ellos, hay que reprimir las malas inclinaciones bondadosamente, pero con firmeza, perseverancia y oración. Una relación de tipo constructivo contribuirá a desarrollar un esquema firme, muy firme, de carácter. En la página 174, el doctor Standis, refiriéndose a ese punto, dice así, hermanos: ocasionalmente el niño necesitará que se le llame la atención, pero toda llamada de atención debería hacerse en amor, no con ira. Las palabras impacientes destruyen la verdadera relación familiar y la aspereza conduce a la amargura.
La fuerte censura a los niños conducirá a la inseguridad, baja autoimagen, desánimo y desesperación. El negativismo permanente puede romper los lazos de familia de manera que surgen y dan daños irreparables. Y luego dice, existe la necesidad de representar el verdadero carácter de Dios al niño y entre guiones su amor, su misericordia y su largo sufrimiento, que a menudo es mejor exhibido en el manejo de los problemas disciplinarios. Los aspectos positivos, sostienen, también deberían ser reconocidos y si bien evitar la lisonja, ¿verdad? Esa exaltación que apela al orgullo y lo fortalece, sí puede haber una palabra de elogio, de aprobación y de estímulo cuando eso sea apropiado. Repito, relación constructiva y no métodos disciplinarios destructivos, apoyo emotivo, capacidad de expresar el amor y también esa capacidad que hay que pedirle a Dios de controlar la conducta de los niños y que obedezcan entonces los reglamentos del hogar. Son diferentes puntos, pues, que está sosteniendo este capítulo dentro de ese modelo de padres que son enteramente participativos. Y un aspecto más, pero quiero trasladarlo de aquí, del libro de los doctores Standish. Eso está en la página 172. Quizá los dos errores más grandes que los padres pueden cometer son ejercer demasiado control del niño o en el otro extremo, permitirle hacer lo que plazca, lo que él quiera. Ambos son destructivos para el desarrollo de la toma de decisiones del niño. En el primer caso, la voluntad tiende a ser quebrantada, es decir, cuando se controla demasiado, por una disciplina coercitiva. Y cuando más adelante en la vida del niño, se ha enfrentado con la toma de decisiones, no tiene una base adecuada sobre la cual hacerlo, y tiende a comportarse en una forma que es coherente, pero con el hombre natural interior, que no tiene ningún compromiso hacia Dios. Por otra parte, dicen, el niño que ha crecido en un ambiente permisivo, aprende a ser voluntarioso y a validar su conducta por principios hedonísticos, es decir, del placer. Él también encuentra difícil tomar decisiones correctas cuando llega a la adolescencia y tiene una fuerte tendencia a alejarse de Dios hacia patrones de conducta irrestrictivos, de manera que los hogares coercitivos y los permisivos fracasan en la enseñanza de principios adecuados para la toma de decisión de parte del niño. Tiene muchísima profundidad entonces este capítulo. Algunas líneas he querido leerlas, trasladarlas textualmente. Y ya casi para ir concluyendo, ¿no? Esta segunda parte del mismo, vamos a trasladarnos a la página 304. Ya es una de las responsabilidades paternas. Dice, padres, no desalentéis a vuestros hijos. Combinad el cariño con la autoridad, la bondad y la simpatía con la firme reprensión. Dedicad a vuestros hijos algunas de vuestras horas de ocio. ¿Quién le está hablando al padre? Intimad con ellos, asociados con ellos en sus trabajos y juegos, y así ganaréis su confianza. Cultivad su amistad, especialmente la de vuestros hijos varones. De este modo ejerceréis sobre ellos una poderosa influencia para el bien. Y un aspecto que no podemos pasar por alto es que el padre debe ser el sacerdote de la familia. Él es quien debe construir el altar y ofrecer el sacrificio, mañana y tarde. Y en una ausencia, ¿no?, que de repente la vida nos depara, no olvidemos el consejo y la declaración de Elena White, del Señor a través de ella. La madre, como primera misionera del hogar, debe cerrar filas y ocupar entonces ese vacante que queda por la forzosa salida
de la figura paterna. Página 305. No se levante una valla de frialdad y retraimiento entre padres e hijos. Más bien intimen los padres con sus hijos. Procuren entender sus gustos y disposiciones. Ya sabemos hasta la saciedad, ¿no, hermanos? Que si nosotros no ocupamos este lugar, lo ocuparán otros, lo aconsejarán otros. Aquí nos sigue recomendando, compartan sus sentimientos y descubran lo que embarga sus corazones. Entonces concluyo con el penúltimo párrafo de este capítulo. Vamos a concluir ahí. Tanto los hijos como los padres tienen importantes deberes que cumplir en el hogar. Se les ha de enseñar a los primeros que también forman parte de la sociedad del hogar. Se les da de comer, se les viste, se les ama, se les cuida, y a ellos a su vez ellos deben corresponder a todos estos favores compartiendo las responsabilidades domésticas y proporcionando toda la felicidad posible a la familia. Los niños se sienten a veces tentados de ejercitarse bajo la restricción, pero en la vida adulta bendecirán a sus padres por el solícito cuidado y la estricta vigilancia con que los guardaron y guiaron en sus años de experiencia. Necesitamos más que sabiduría humana. Necesitamos esa sabiduría que estila de lo alto, hermanos. Y necesitamos ante todo, voy a cerrar aquí. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te digo hoy, las guardarás sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos, teniendo una responsabilidad paternal y maternal, ya de tipo participativo, entendiendo y aceptando los roles, ejecutándolos por la gracia de Dios con alegría, andando en el camino con ellos, al acostarte, respetando también los espacios donde pueden crear y aprender, volviéndose uno con todos ellos. ¿Qué papel? ¿Qué responsabilidad? Esto no se puede hacer en una etapa de la vida donde la inmadurez incapacita de por sí. Si los más adultos ya se equivocaron o nos equivocamos, imagínense en este sentido los que no han desarrollado experiencia ni madurez. Bueno, Dios, hermanos queridos, sigue con los brazos extendidos, esperando por nosotros y también por nuestros hijos. Es muy probable que ellos ya tengan nietos y ahí entonces viene una gran oportunidad para ponerle un dique, ¿no? A eso, un dique, un alto, un freno, neutralizar, castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Adelantémonos en el Señor a ver de qué manera podemos contribuir y participar también de esta manera a nuestra familia, aunque pareciera a destiempo. Dios nos guarde en esta tarea. Es mi mejor deseo y oración. Invito a los presentes a elevar nuestro corazón al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por haber estado con nosotros en este momento. Rogamos también tu participación en el devenir de cada acontecimiento del día. Ayúdanos a mantenernos al abrigo del Altísimo, Señor, porque sabemos que el diablo está emboscado. Elevamos una oración muy sentida por nuestros hogares, por nuestros hijos, por los hijos de esta iglesia y por aquellos que partieron, Señor, teóricamente para nunca más volver, abrigando la esperanza en el corazón de que ese hechizo que hay en ti, esa influencia bendita que hay en tu corazón, fluyendo a través de nuestra existencia, pueda volverlos al seno amoroso de la familia y también al regazo amoroso del Padre Celestial. Perdona nuestros pecados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
¿Ok? La pregunta de la hermana Rosemary es al punto, ¿no? Con respecto a ese carácter social de nuestros hijos y el deseo y la necesidad que tienen también de interactuar con otros, pero conscientes de la influencia y que en muchas ocasiones esa influencia pues puede ser perniciosa, negativa para el desarrollo de nuestros hijos, que hacer los padres, ¿no? Por ejemplo, cuando sus contemporáneos tienen algunos hábitos lúdicos o de juegos, pues que realmente no es lo que nosotros hemos recomendado para ellos. Entonces, para mí la declaración de la señora White de traer los hijos a nuestro hogar en vez de hacerlo al contrario, me puede parecer interesante, porque ahí yo puedo realmente ejercer desde el monitoreo cuidadoso también un cierto control y si hay que hacerlo, alguna cierta restricción. Yo pienso que para mí es como palabra y ley, que entonces vengan acá, ¿no? No donde yo los pierda de vista. El número 2, mientras se van aproximando a esos aspectos sociales de su vida que contribuyen a su desarrollo armonioso y equilibrado, entonces el trabajo del hogar es significativo, es importante y es profundo, como para que el chico también aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. Habrá momentos en los cuales se va a poner a prueba realmente lo que hay en él y es muy importante y beneficioso eso, porque allí entonces aflorarán algunas cosas que nos permitirán ver y le permitirán a él notar sobre qué base estamos nosotros levantando la construcción y el edificio. Entonces debería fundamentarse este punto desde el hogar mismo, de tal manera que ellos aprendan a discernir entre el bien y el mal, ¿no? Y luego puedan tomar sus propias decisiones de ponerse en contra de eso. Yo he visto algunos casos donde los niños flaquean con mucha facilidad, pero he visto también otros donde ellos se mantienen y eso es muy bonito, ¿no? Llegará la fase de su vida en la cual tengan que aprender a tomar decisiones. Ahí acabo de leer algo de lo que dicen los doctores Standish con respecto a cómo fortalecer el aspecto de la voluntad de ellos, acompañándoles, ejerciendo las restricciones en el momento oportuno, también la flexibilidad en el momento cuando se necesita, ¿no? Y en este caso de los esposos, de la madre que acaba de llamar, pues entonces es muy interesante pedirle al Señor que les ayude a encontrar el equilibrio de tal manera que esa parte de la voluntad y de la toma de decisiones no se vaya a ver de alguna manera como mutilada, porque los hogares permisivos, ya lo compartimos, entonces pueden hacer que esto dé al traste o los hogares coercitivos, ¿no? Como que los muchachos no tienen capacidad de escoger ni de elegir, los padres que son sobreprotectores. Entonces, hermana Rosemary, es fundamental, usted como ama de casa y como madre de sus hijos, fundamentarlos de tal manera que cuando se vean expuestos necesariamente a esos ambientes en los cuales se les va a probar, ellos puedan dar una respuesta óptima. Nosotros tal vez podemos hacer el trabajo con sinceridad, con esmero, y en el Señor, y de repente nos puede brindar resultados que no esperábamos, pero no podemos olvidar que son carne, son seres humanos, tienen una codificación genética, van a responder a lo que en esta vida ofrece complacencia, y que una caída y tal vez una recaída, digámoslo en este sentido, ¿no? No estoy hablando de índole moral ni de las que son más esclavizantes y más complicadas que la sociedad señala y tilda, sino dentro del ambiente, pues, de los niños, una caída y una recaída en esto es simple y sencillamente la manifestación a nosotros que nos hará concluir que todo esto es un proceso y no se pueden conseguir finos dividendos de la noche a la mañana. Esto hay que trabajarlo. Si para salir de la depresión se necesita tiempo, para salir del alcoholismo se necesita tiempo, para encaminarnos hacia la perfección y hacia la excelencia, también se va a necesitar tiempo
y es muy probable que en medio de todo eso tengamos algunos traspiés. Lógicamente los podemos esperar en ellos, pero entonces cómo estar atentos para brindar la corrección y, como dije ahora, construir esa relación que en todo sentido sea ampliamente constructiva. Habrá cosas dentro de las actividades de los niños donde realmente el padre tiene que oponerse a eso, y yo no sé, pues tratar de explicarle, porque hay juegos y asuntos que son verdaderamente fatales. Por ejemplo, exponerlos a la tabla de la Ouija, ¿no? O a aquellos juegos que aparentemente son inofensivos, aquellos muñecos de televisión que aparentemente son inofensivos, pero que realmente tienen una profundidad desmoralizadora increíble. Entonces en eso es mejor que el padre levante la barricada y buscar la manera de explicarle a sus hijos sobre el asunto. Repito, todo esto en aras de tratar de conseguir de que ellos vayan fortaleciendo su conciencia y su parte volitiva al punto de que lleguen a ser hombres y mujeres que no se compran ni se venden. Recuerden que el desarrollo del carácter es obra de toda la vida, que un carácter noble y cabal no se hereda, ¿verdad? No se recibe como herencia, dice Elena White, sino que es el resultado de muchos esfuerzos, de permanente abnegación, negándose a uno mismo, y en este caso de los chicos, pues lógicamente ellos cuentan con el concurso de sus padres, que ya maduros, espirituales y viviendo en la presencia de Dios, pues entonces sabrán cómo aconsejar, cómo fortalecer y cómo corregir. Para esto y para toda otra cosa de nuestra vida, pero de especial manera para esta, una posición de rodillas nos ayudará mucho y nos protegerá. Hermana Romero, gracias por su interrogante y su participación, y espero que de alguna manera esto le sirva y que el cielo le siga ayudando en la tarea de educar a sus hijos para la eternidad y también de presentar al Señor un hogar bien conformado. Un abrazo de despedida para todos los hermanos por esta oportunidad, y nos encontraremos mañana en la grabación y emisión final de nuestra semana de actividades con el Ministerio de Curación. Dios los bendiga a todos y que el Espíritu del Señor nos aliente a seguir en esta lucha y a perseverar con la seguridad de que Dios nunca chasquea al que en Él confía. Dios les bendiga, hermanos queridos. Bye para todos.